No me fío de la vacuna. A mí, que me pongan la viruela de siempre. Eso. Yo quiero la verdadera viruela cristiana. La vacuna para los terneros. Mi hija tose como una vaca, y le ha salido pelo por todo el cuerpo. Esto es lo que está pasando. Prefiero que mis hijos mueran, a que les salgan cuernos. Ante la duda. Guaf. Wow. Guaf. Toma. Ciencia. Como veis, las vacunas han causado controversia desde el día en que se inventaron. ¿Y qué os parecen? Un poco ridículas, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿creéis que dentro de 200 años nuestras dudas serán vistas de la misma manera? Bueno, pues como todo, nada es blanco y negro. Hoy hablaremos de esto y mucho más. Pero lo que no vamos a entrar a discutir son conspiraciones como que algunos virus no existen, que determinadas vacunas llevan microchips o grafeno. Si realmente estáis a este nivel, este vídeo no es para vosotros. De lo que sí hablaremos son de dudas razonables sobre las vacunas y de algunos episodios oscuros de la industria farmacéutica. Me preocupan los efectos secundarios de las vacunas, como los trombos de AstraZeneca. La verdad que fueron muy rápidos en sacar la vacuna y nos dieron un producto a medio probar. Sí, hay riesgo de sufrir trombos con la vacuna, pero es que este riesgo es mucho mayor contrayendo el virus. Para menores de 30 años, el riesgo de sufrir un trombo con COVID es 60 veces mayor que con la vacuna. Y este número va subiendo con la edad hasta llegar a 2000 veces más en mayores de 65 años. ¿Sabéis lo que es una diferencia de 2000 veces más? Es como comparar una población como Manlleu con los habitantes de toda España. Pues claro que hay riesgos en ponerse una vacuna. Es que ahora mismo no hay una tecnología que sea 100% efectiva con cero efectos secundarios. Si queréis que exista, pues dad más dinero a la ciencia. No sé qué quieres que te diga, no te jodas. Claro que este riesgo se minimiza en la vacuna con los ensayos clínicos. Se usa siempre la misma concentración, los mismos procedimientos, por la misma vía. En cambio, con el virus es todo impredecible. No sabes por dónde te va a llegar, por qué vía te va a entrar, cuánta carga viral, si viene con mutaciones o no. Y piensa que además el virus se replica dentro de tu organismo. Por lo tanto, si te pilla con el sistema inmune de bajón, se puede liar parda. Y es que a veces se lía parda. Y tú me puedes decir, bueno, pero si no me pongo la vacuna, pues no asumo ningún riesgo, ni el de la vacuna ni el del virus. Error, porque si no te pones la vacuna, sí que estás asumiendo la probabilidad de pillar el virus y por lo tanto todos los riesgos que vienen con él. Sí, pero los ensayos clínicos miran a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Qué me pasará con la vacuna del COVID de aquí 40 años? Primero de todo, es que no hay ninguna tecnología que se haya estudiado a largo plazo en el momento de salir al mercado. Es que no se hizo ni con los microondas, ni con la electricidad doméstica, ni con los móviles, y tampoco con el gelocatil. Y gracias a Dios que es así. Es que si no, imaginad, cada vez que tenemos tecnología nueva nos tenemos que esperar 50 añazos a ver qué pasa. Si la cosa funcionara así, es que ahora mismo nos estaremos poniendo las vacunas de la polio de nuestro amigo Salk. La farmacovigilancia es una fase obligatoria en la cual se van monitorizando todos los productos farmacéuticos y si salieran efectos secundarios que no se han visto en los ensayos clínicos, entonces ahora se notificarían y se reevaluarían. Y además pensad, aquí en Europa tenemos la Agencia Europea del Medicamento, que es un organismo bastante conservador y que si se le presenta una propuesta bastante innovadora, va a ser más estricta y va a primar sobre todo la seguridad. Pero, ¿y eso de que las vacunas causan autismo? De acuerdo. Este es un tema que me afecta a mí personalmente. Las vacunas no causan autismo. El autismo tiene un fuerte componente genético, por lo tanto es algo con lo que se nace. No se puede producir una vez el cerebro ya está desarrollado y además no tiene cura, no puede ser reversible. El principal artículo que daba soporte a esta hipótesis está retractado por conflicto de intereses. Además que no se aguanta por ningún sitio. Ellos mismos tienen una frase donde dicen no hay vínculo entre el autismo y las vacunas. Ellos mismos lo dicen. Y además hay muchos artículos científicos que lo han desmentido desde entonces. Este artículo retractado tiene tantas tonterías que es que necesita un vídeo aparte. Estad atentos para cuando salga. Pero, ¿y la millonada que gana la industria farmacéutica con nuestra salud? ¿Qué? Cierto. Y, aunque sea un poco impopular, vamos a ponernos en la piel de las farmacéuticas. Primero de todo, has de sacar productos al mercado de enfermedades que nunca antes han sido curadas, lo que significa que es muy probable que no lo consigas. Dato interesante, ¿sabíais que solo 1 de cada 100 fármacos logran pasar todas las fases hasta llegar al mercado? Tienes organismos regulatorios muy conservadores que como te pases de innovador te van a poner trabas y van a querer saber más. Y, debido a todo esto, cuando sale un producto al mercado,
Pues lógicamente quieren tener el mayor rendimiento monetario, como cualquier otra compañía, y cuyos beneficios son muchas veces reinvertidos en I+D para futuros fármacos. Ya, pero es que hacen negocio de nuestra salud, y no te quieren curar, quieren darte tratamientos paliativos crónicos y tenerte enganchado de por vida. A ver, desde un punto de vista financiero puede tener sentido, pero teorías de la conspiración aparte, ellos son una empresa privada y por lo tanto tienen que gestionar su capital de la forma que a ellos más les interese, igual que nadie le dice a Apple cómo fabricar sus móviles. A nivel privado puede que no interese tanto investigar por ahí, pero tampoco hay que caer en la conspiración de que ya hay una cura general para el cáncer, pero que no se está sacando porque no interesa. De hecho, hay compañías que están investigando en ello y que el día que descubran algo, pues se va a sacar pasta. Y si lo que os preocupan son los beneficios que se generan con tratamientos paliativos, pensad que con las vacunas es todo lo contrario, porque es algo preventivo y se generaría más beneficio teniendo a una persona en la UCI dándole medicamento a diario. Venga, deja de defender a la Big Pharma. ¿Qué son? ¿Seres de luz? Desde Tomaciencia queremos dejar claro que estamos en contra de todo tipo de comportamientos ilícitos, ya sean sobornos, fraudes o lo que sea. No queremos blanquear nada, y las farmacéuticas, al estar tan directamente ligadas a nuestra salud, hemos de hacer todo lo posible para que dichos comportamientos no ocurran. Pero, ¿qué queréis que os digamos? Tenéis razón, ha habido más casos fraudulentos en las farmacéuticas de los que tendría que haber. Aquí tenéis una tabla de las 10 sanciones más elevadas jamás pagadas por las farmacéuticas. Y a mí, de verdad, me da mucha pena ver compañías de tal calibre como AstraZeneca, Pfizer y GlaxoSmithKline que se lleva la palma. GlaxoSmithKline tiene el dudoso honor de haber sido la compañía farmacéutica con la multa más cara. Este caso pasó en 2012 y afectó a varios de sus productos que infringieron 3 leyes. Primero de todo, 2 medicamentos antidepresivos fueron promocionados de manera ilícita a ser usados para tratar trastornos de la ansiedad y alimenticios. Y todo esto sin estar incluido en los ensayos clínicos. Y es que pensad, si eres un médico y no estás al corriente de todos los detalles del ensayo clínico, te puede venir un visitador médico y decirte: sí, mira, ¿ves este fármaco? Pues somos tan buenos que no solo sirve para esta enfermedad, sino para la otra y también la otra. Y tú, a ser un médico con mucha faena y tal, puede ser que no corrobores esta información y te la acabes creyendo. Pero estas prácticas son ilegales. La segunda actividad fraudulenta que hizo GlaxoSmithKline fue sobornar a médicos a través de visitadores médicos. Esto ahora está regulado por la ley del medicamento, pero en el pasado no siempre fue así. Antes los visitadores médicos podían ir y regalar grandes obsequios a los médicos, como por ejemplo viajes para toda la familia, coches, dinero a cada perro, todo. Pero echa la ley y echa la trampa. Si una farmacéutica quiere organizar una conferencia en Hawái y tú como médico reputado te quieren tener en la ponencia, ¿creéis que esto es soborno? Y por último, de los 3 delitos, este es el más repugnante y despreciable de todos. Básicamente, GlaxoSmithKline ocultó datos sobre la seguridad de un producto contra la diabetes a las autoridades. Y es que se ve que doblaba el riesgo de todos los pacientes a sufrir ataques al corazón o insuficiencias cardíacas. Todo un crimen. Por suerte, y regresando a la tabla de antes, la mayoría de comportamientos ilícitos de las farmacéuticas suelen ser debido a sobornos y promociones ilícitas, que aunque ejercen una competencia desleal versus otros fármacos, al menos no influyen de una manera tan directa en la salud del paciente. Así que sí, hay delitos por parte de las farmacéuticas, pero la realidad es un poco más sosa que la ficción. No hay ni microchips, ni complots supragubernamentales, simplemente es gente que quiere ganar más dinero del que se merece a través de atajos no lícitos. Vale, muy bien, pero volviendo al tema de las vacunas, si algo está claro es que no son naturales. Bueno, ¿y qué significa natural? ¿Son naturales los plátanos después del proceso de selección por el que los hemos hecho pasar? ¿Hay algo específico que te preocupe? El aluminio es un adyuvante que está presente en muchas vacunas. Un adyuvante básicamente es una sustancia que activa el sistema inmunitario, lo que puede producir enrojecimiento, picores e incluso fiebre, pero nada más. Además, pensad que hay aún más exposición al aluminio a través de los alimentos. Un niño pequeño, en sus primeros 6 meses de vida, recibe más del doble de aluminio a través de la leche materna que por las vacunas. La versión del aluminio que se usa en las vacunas es el tiomersal, que básicamente es un preservante para que no crezcan hongos en esas vacunas que se tienen que dejar abiertas durante un tiempo. Había dudas sobre la seguridad del tiomersal, así que se decidió eliminar de todas las vacunas solo por si acaso, haciendo que las vacunas que ya eran seguras fueran aún más seguras. Pero eso hizo sonar todas las alarmas, de si lo han quitado por algo será, y hubo grupos de padres y abogados organizándose para culpar al tiomersal
otra vez, del autismo de sus hijos. Pero como ya he dicho antes, no hay ninguna relación entre las vacunas ni ninguno de los productos que llevan con el autismo. Las vacunas no causan autismo y de hecho, al quitar Tiomersal no ha cambiado el número de casos de autismo. El formaldehído es un producto químico que se utiliza al principio de todo del proceso de producción de vacunas para inactivar virus y toxinas. Lo que pasa es que por mucho que los purifiques, pueden quedar aún trazas de formaldehído y eso se tiene que informar. Así que a veces te sale que en la vacuna puede contener trazas de formaldehído, pero estas trazas son tan mínimas que no afectan a la salud. Pero en la pauta de vacunación infantil se tiene que pinchar al niño muchísimas veces. ¿No va esto a sobrecargar su sistema inmunitario? Está claro que enfermar o vacunarse estimula el sistema inmunitario. Y también está claro que los niños durante sus primeros años de vida enferman mucho. Entonces, ¿cuántas vacunas más se tendrían que poner para llegar a sobreestimular el sistema inmunitario? Y teniendo en cuenta los altos niveles de higiene que tenemos en los países desarrollados, la verdad es que para nada estamos sobreestimulando. Lo que de verdad no puede ser es que sean obligatorias. Quien quiera que se vacune. Mi cuerpo, mi decisión. Primero de todo, nada debería ser obligatorio. Dicho esto, la vacunación funciona mejor de forma colectiva. Es decir, que como no es 100% efectiva, así nos protegemos unos a otros y a los inmunodeprimidos. Por ejemplo, si nos imaginamos al patógeno como un gran monstruo del que nos tenemos que defender, la vacuna sería nuestro escudo personal. Y un escudo solo se puede romper, pero si los juntamos todos, nos podemos defender mejor. Pero también es un hecho que cuando baja la tasa de vacunación vuelven a aparecer enfermedades que estaban latentes en la población, lo que afecta sobre todo a niños que pueden enfermar e incluso morir. Entonces, ¿es ético dejar que esto pase cuando tenemos la tecnología para evitarlo? Bueno, pues hasta aquí el final de la trilogía de las vacunas. Esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Y si queréis más contenido como este, suscribiros, dale al like y nos vemos en el siguiente vídeo.